Hola, pues hoy vengo a hablar de un tema que para mí es un poquito desagradable, pero bueno, está de actualidad. Hablamos de Franco. Let's go, my friends. Hola chiquis, esto es Beli y sus cositas. Yo soy Beli y bueno, como he dicho en la intro, pues hoy vamos a hablar de Franco porque este 20 de noviembre se cumplió el 50 aniversario de la muerte de Franco. Y bueno, a ver, independientemente de que se conmemoraran los 50 años de la muerte de este señor, por decirlo de alguna manera, lo preocupante es que aproximadamente entre un 20% y un 26% aproximadamente de la juventud, es decir, de la gente joven, o sea, estaría a favor de que hubiera dictadura en vez de democracia, lo cual denota una falta importante de memoria histórica y luego después una falta importante también de nuestro sistema educativo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba bachillerato, cuando llegué a la parte de historia, que era historia de España, que era lo que entraba en selectividad y demás, o sea, nos centramos muchísimo en periodos muy anteriores a la época de Franco, y cuando se llegó a Franco prácticamente se pasaba de corrido y bueno, yo lo que sé es básicamente por lo que historias que me han contado mi familia, libros que he leído, reportajes que he visto, realmente no porque yo lo estudiara, sino porque me ha interesado y porque en mi familia son de contar muchas batallitas y demás. Y bueno, pues en mi caso, mi familia, si queremos identificarla de alguna manera, es roja. Y entonces, pues sí es verdad que bueno, que incluso tengo un pariente que sería un tío abuelo que se fue con la pasionaria. Se fue porque estaba en las listas del Partido Comunista y evidentemente se tuvo que ir por patas porque en fin, si no lo hubieran asesinado, lo más seguro. Y, y también tengo familiares bueno, emigraron a Bélgica, a Francia, incluso a Australia. O sea, que tengo que si nos pusiéramos a rebuscar, incluso puedo que tenga todavía hasta familia en Australia. Fíjate tú cómo es la cosa. Entonces, me parece importante, y además he buscado las definiciones, ¿vale? Para que se entienda. O sea, ¿qué es una dictadura? Empecemos por ahí. Una dictadura es un régimen político que por fuerza o por violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización que reprime los derechos humanos y las libertades individuales, es decir, que ejerce la represión, ¿vale? Que creemos que todo lo que tenemos ahora mismo, todas las libertades, todos los derechos que tenemos ahora mismo, han estado ahí de siempre y es mentira. O sea, eso se ha conquistado a base de luchar mucho, de muchos palos, de correr delante de los grises, porque aquí era todo gris, en España era todo gris, y me parece un poquito fuerte porque el 20, el 26% se traduciría más o menos entre uno de cada cuatro jóvenes, más hombres que mujeres, curiosamente. Creo que por razones también obvias, porque con Franco las mujeres vivíamos muchísimo peor, muchísimo más. En fin, es que no podíamos ni abrir ni una cuenta bancaria sin el permiso o de nuestro padre o de nuestro marido. O sea que de ahí creo que también viene un poco el que sean los hombres el que apoyen más este tipo de posturas que las mujeres. Pero bueno, que uno de cada cuatro jóvenes ya me parece una barbaridad. Ahora voy a leer lo que es la definición de democracia, ¿vale? Es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, ¿vale? Ya no en una persona, sino en el pueblo, que la ejerce directamente o a través de representantes elegidos, ¿vale? Entonces me parece como poco interesante el, bueno, pues el ver la diferencia que uno es represión y bueno, y que no se respeten tampoco los derechos humanos, y otro precisamente lo que es que es el pueblo el que decide
y es soberano. Aquí concretamente tenemos una monarquía parlamentaria, pero, a ver, aquí el rey básicamente lo que se dedica es a firmar y, francamente, yo casi que prefiero una república. No porque no me caiga bien el rey, sino porque pienso que una persona que está ahí a dedo por la gracia de Franco, porque de hecho Franco se saltó la línea sucesoria de la monarquía, es decir, Juan Carlos no debería haber reinado, debería haber reinado su padre, y se lo saltó a la torera porque no compartía los valores de Franco, y Franco pues se lo quitó de en medio, y Juan Carlos súper feliz de la vida de que se lo quitara de en medio. De hecho, su padre abdicó entre lágrimas porque no le quedó otra alternativa que abdicar. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con Juan Carlos, ahora Felipe se está comiendo toda la mierda, pero básicamente yo prefiero una república, básicamente porque es lo mismo que la monarquía parlamentaria. La única diferencia es que cada 4 años se vota el representante de la república, y si no te gusta el representante, pues se vota otro y Santa Pascua. Y no que ahora pues la hija de este señor, si cambia la constitución, que de momento no se ha cambiado, reinará por la gracia de Franco, básicamente. Entonces, bueno, también hay una serie de bulos establecidos bueno, que para que esta juventud piense que con Franco, o esta idea de que con Franco se vivía mejor. Bulos que, por supuesto, voy a tratar de desmentir. Tengo todo más o menos apuntado para que no se me pase nada, así que iré también leyendo de vez en cuando, pues para no equivocarme, sobre todo en fechas, en organismos y demás. Por ejemplo, un bulo que está muy establecido es que con Franco, bueno, más bien que Franco fue el que estableció la seguridad social y, y las vacaciones pagadas. Es un bulo, ¿por qué? Porque, bueno, realmente mm, las primeras leyes mm, para las bajas laborales, incluso para las bajas de maternidad, ¿vale? Las bajas de maternidad, que con Franco las mujeres, a ver, trabajaban, pero no en puestos de responsabilidad ni mucho menos. Comenzaron ya en el 1900, y en el 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión, que sería un antecedente, ¿vale?, a lo que sería la pensión de jubilación actual. Y con la Constitución de la Segunda República, que bueno, yo no me la he leído, pero he escuchado a gente, historiadores y demás, que dicen que casi que es mejor que la Constitución que tenemos ahora. Y bueno, pues no me he leído ni la de ahora ni la anterior, pero a lo mejor si algún día me da por leerla, pues a lo mejor os doy mi opinión. Entonces decía que en la Segunda República se fijan las vacaciones pagadas, y que poco después se crea lo que es el seguro de accidentes laborales obligatorio, ¿vale? Y ya en el 1933 se aprueba la Ley de Coordinación Sanitaria, bueno, que poco antes del golpe de Estado, el gobierno de la Segunda República dispuso una reorganización de los centros sanitarios, pues para crear un sistema sanitario universal y coordinado, ¿vale? Lo que tenemos ahora, es decir, que tú ahora mismo pues, puedes ir a cualquier centro sanitario y te pueden atender, y además de manera universal, bueno, gratuita, se paga con los impuestos, lógicamente, pero bueno, que todo el mundo tiene acceso. Esto, una vez que estalla la guerra y Franco sube al poder, esto se corta. Es decir, una persona mm, mm, que, digamos, estuviera trabajando y cotizaba, es decir, un hombre básicamente, porque las mujeres no, sí tenía derecho a esta asistencia. Una persona que no estuviera trabajando y no estuviera cotizando, ¿no tenía derecho a ir al médico? Sí, tenía derecho a ir al médico, pero pagando. Pagando lo que quiere decir que sería de manera privada, que es lo que quiere ahora la derecha, pues privatizar pues todos los servicios. Entonces, pues esto ya viene de la época de Franco, el hecho de que si tú estabas trabajando y cotizabas, pues si te pasaba algo, tenías, digamos, ese derecho de poder asistir al médico, que ya manda narices, pero que si tú no estabas trabajando o no estabas cotizando, o eras mujer, o que eras viuda, o lo que sea, si querías ir al médico, o sea, la bondad del médico de que no te quisiera cobrar muchísimo, o que fuera un médico rojo que no lo hubieran cogido y tal, o bueno, eso,
o endeudarte de por vida como pasa ahora en muchos países. A ver, otro bulo que está establecido sobre el gobierno de Franco, y es que Franco crea lo que es la vivienda de protección oficial, lo cual también es falso. Las viviendas de protección oficial ya aparecen en la ley de 1911, que es para el fomento de las casas baratas y que de hecho pues que la vivienda fuera accesible pues a todo el mundo, no solamente a las personas pues que tuvieran dinero para comprarse una vivienda. Y bueno, el mayor problema que hubo con Franco precisamente fue que las viviendas tenían una limitación al precio y a los materiales, es decir, al coste. Y solo en los últimos 15 años del régimen se construyó más vivienda, pero aún así eh, hubo una gran mayoría que vivía en asentamientos chabolistas, que es muy triste decirlo, que en los últimos 15 años del régimen hubiera 350.000 asentamientos chabolistas en Madrid, que es la capital de España, ¿vale? Que eso a nivel mundial es una vergüenza. Que bueno, que mucha gente también vivía en infraviviendas, es decir, en viviendas que construían esto, incluso en cuevas, o sea, en cuevas, que esto ya desde la prehistoria. De hecho, en Granada hay muchos sitios de cuevas bueno, que ahora mismo pues, se pueden visitar de manera turística y tal, porque fueron viviendas que se estaban en la piedra, porque es que se tenían que resguardar, se tenía que vivir. Y bueno, pues como digo, durante los últimos 15 años del régimen se construyó más vivienda, pero aún así la mayoría fue de promoción privada. Que evidentemente la promoción privada lo que busca es hacer negocio y no darle las casas a la gente que tiene menos recursos. Y como digo, pues es que es increíble que en una capital como era Madrid hubiera 350.000, y bueno, y porque no he encontrado el dato de a nivel de España. De hecho, hay una película del año pasado, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, si me acuerdo que de a veces las neuronas se me ilumina, de gente que emigra, bueno, inmigra más bien, inmigra a Cataluña y se hacen pues sus casas, sus chabolas, porque es que no tenían dónde vivir. El 43 creo que se llama la película, el 43. Y, ay, ¿cómo se llama este? A ver si me acuerdo del nombre, porque algunas veces la bombilla se me ilumina como se me ilumina ahora y otras veces no se me ilumina. Si no se me ilumina, lo pondré en la descripción cómo se llama el protagonista. Luego después, otra, otro bulo u otra mentira que hay sobre la época de Franco es que la gente cree que en la época de... Bueno, mucha gente cree que en la época de Franco no había corrupción. Mentira cochina. O sea, Franco robó desde el día 1, ¿vale? Que comienza la guerra. Él se quedaba con una mordida, ¿vale? Que una mordida es un porcentaje de dinero, ¿vale? Para el que no sepa lo que es una mordida, de cualquier donación que se hiciera al bando sublevado. En 1939, Brasil, ¿vale? Dona 600 toneladas de café. ¿Y qué hace este señor? Se queda las 600 toneladas de café para él mismo y se las revende, ¿vale? Se las revende, que es muy fuerte, al Ministerio de Industria, con lo cual este señor se endosaría lo que hoy serían 85 millones de euros, ¿vale? con un regalo que hace Brasil a España, él se lo queda y después se lo revende a su propio gobierno, ¿vale? Con lo cual se lleva un pastizal. Y luego después, durante los 4 primeros años, Franco se hizo millonario con una fortuna de 400 millones de euros y durante la hambruna, cuando la gente en la posguerra tenía que utilizar pues las cartas de racionamiento, que bueno, que todavía en países como Cuba se siguen utilizando cartas de racionamiento, que no es que es algo que todavía que existe. Lo que hacía era que estaba a la orden del día el contrabando y el extraperlo.
¿sabes? El extraperlo es una palabra muy, muy típica de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, pues eso, vendía, digamos, pues eso, de ilegalmente. Y lo que hacían funcionarios del gobierno de Franco es que para sacarse un sobresueldo se callaban la boca y entonces en lo que esa persona que estaba con el contrabando, con el extraperlo, ganando, pues una parte iba para esos funcionarios, con lo cual eso también es corrupción. Es más de 50 empresas eh, le debían favores a Franco porque las empresas sabían que si querían, digamos, construir o si querían emprender un negocio tenían que hacerles regalitos a la familia de Franco, con lo cual se llega a formar un holding, ¿vale? Que para que cuando Franco muere obtiene, esto lo voy a leerle bien porque obtiene una fortuna de más de 6.815 millones de euros. 6.815, señores. Bueno, a esto también hay que añadirle, por ejemplo, en Galicia, porque este señor era gallego, en Galicia los pazos que ha robado, bueno, los pazos que ha robado, los pazos que robó, porque ahora mismo no los ha robado, sino que los robó en su momento y que bueno, que ahora los herederos y demás, lógicamente, están luchando por intentar conservar esos pazos. Bueno, conservarlos, recuperarlos y quitárselos a la familia Franco. Luego después la cantidad de terreno, de expropiaciones que ha habido. Y luego después otra cosa que está también muy, muy extendida es que con Franco se vivía mejor. Fijaos si con Franco se vivía mejor que, que ya en la última parte del régimen de Franco, ya no estoy hablando del principio cuando mucha gente, o sea, más de 500.000 personas, vamos, muchísima más, se fueron a trabajar a otros países, sino que ya en los últimos 15, 20 años de la dictadura de Franco, más de 200.000 personas murieron en España por hambrunas y mucha gente se fue a trabajar Francia, Bélgica, Alemania para mandar, Suiza, para mandar dinero a su familia de lo bien que se vivía en España, porque se vivía también. De hecho, hay una película que se llama Un franco, 40 pesetas, ¿vale? Bueno, que te habla un poco de esa época, que es que un hombre pues se va a Suiza con un amigo pues a ganar dinero para mandárselo a su familia para comprarse un piso y demás en España. Y bueno, pues llegan allí y no sabían ni lo que era el papel higiénico, porque en España se limpiaba uno con papel de periódico. Cuando llegan el papel higiénico, dices que lo que es la primera noche, la pasan con los abrigos y tal, porque allí en Suiza muchísimo frío y no sabían que eran los edredones. Entonces cuando por la mañana dices que tenemos frío tal y cual, y vas así y descubren los edredones, que era una cosa que era totalmente desconocida cuando ganan el primer sueldo y hacen el cambio y dice, pero Dios mío, que, o sea, en comparación con España era un dineral lo que estaban ganando. Y de hecho muchas personas que yo tengo familiares que, vamos, tengo primos segundos y demás que ya son belgas porque nacieron en Bélgica o bien se fueron de niños y ya se han criado en Bélgica y que tienen sus parejas belgas y sus hijos son belgas y demás, que no han regresado jamás a España. ¿Por qué? Porque es que viven muchísimo mejor allí. Entonces también es un bulo muy extendido que en la época de Franco se vivía mejor, porque si se viviera mejor, ya te digo yo que nadie se hubiera ido de España y por supuesto no se hubieran producido las muertes que se produjeron pues a causa de la mala gestión de este señor y de que cómo se enriqueció y demás. Y bueno, pues la verdad que no es un vídeo que para mí sea agradable, creo que es un vídeo bastante desagradable hablar bueno, de cómo se ha conmemorado la, la- el 50 aniversario de la muerte de este señor. Si es verdad que dentro de la historia de España es una figura muy importante, puesto que gobernó durante 40 años la guerra civil y todo lo que conllevó y demás,
pero que, bueno, me parece muy triste el dato que ahora mismo la juventud piense pues, en todas estas cosas que son completamente falsas y además que están documentadas, que tengamos, digamos, que recordar esto. Y bueno, y como ahora mismo también se está criticando mucho la ley de memoria democrática, creo que se llama ahora, antes era de memoria histórica, ahora es de memoria democrática. Y bueno, es que desde primera hora, o sea, cuando ya empieza a gobernar Felipe González para nada quiere tratar el tema de, pues, de las personas que están en cunetas, de las personas que están en fosas comunes y demás por no abrir heridas. Eh, Cosa que deberíamos aprender de los alemanes que con el nazismo lo hicieron súper bien, es decir, que nunca han negado sus crímenes, las familias han sido pues resarcidas, es un tema del que saben muchísimo y no se niega. Y aquí parece como que hablar de estas cosas es como que vamos a abrir heridas. Bueno, es que a lo mejor hay que abrir heridas para poder cicatrizarlas. Es que a lo mejor hay familias que necesitan saber dónde están sus muertos. Es que a lo mejor hay familias que necesitan enterrar a sus familiares. Y a lo mejor hay familias pues, que necesitan pues, saber qué pasó. Recientemente también han aparecido testimonios videográficos de Lorca, bueno, que de Lorca se sabía de sus escritos y demás, pero nunca se había visto imágenes y gracias a una película que ha aparecido, pues se ha visto a un Lorca divertido, a un Lorca alegre, a un Lorca y, y bueno, que quizás a lo mejor mm, tengamos que hablar más de estos temas y cuando se estudie historia en el instituto, pues que quizás se le debe dedicar más tiempo a esto que, no sé, que a las colonias de las Filipinas, yo qué sé, que realmente creo que, o a la Primera República, creo que es un periodo muy importante de nuestra historia, fueron 40 años muy duros de represión, de silencio, de palos, de grises y que bueno, que luego después se quiso repetir con el famoso 28F y del quieto todo el mundo. Y creo que es el 28F. Si alguien, si no es el 28F, que alguien me corrija, porque ahora mismo la verdad que estoy un poquito también con la neurona un poquito muerta. Eduard Fernández, me acuerdo. Eduard Fernández, el actor de la película del 43. Dicho esto, que ya se quiso repetir, por suerte no pasó. De hecho, ahora creo que hay una serie que está tratando el tema, yo no la he visto, pero vamos, creo que Movistar ha estrenado una serie que habla de eso. Como hay balas en el Congreso de los Diputados de militares que intentaron de nuevo pues recuperar esa represión y ese régimen. Y bueno, creo que era un tema importante, no es mi tema favorito para hablar, pero bueno, creo que sí puede ser interesante y si este vídeo llegara a más personas, pues también que sepan bueno, que con Franco se vivía, pero no se vivía mejor. Y que con Franco más que vivir, se sobrevivía. Y que Cuéntame está muy bien, pero que hay muchas cosas en fin, que no son tan bonitas como la familia Alcántara. Así que nada, suscribiros al canal, darle a la campanita, pues para que YouTube os avise cuando suba vídeo, para que eso suceda, reproducir varias veces, pues para que el algoritmo lo vaya recomendando. Dar like, por supuesto, deditos arriba, que para vosotros es gratis y a mí me ayuda. Espero que en algún momento de la vida os podáis hypear y que se le recomiende a más gente. Deciros que este mismo canal existe también en Instagram, se llama igual, veréis sus cositas. Yo os mando un besito muy grande y chao, velos.